No tan Así es la había vida, hablado que era mi hermana, la que él le quedaba en Argentina. Pensaba que le iba a tocar algo del Papa cuando repartan la fortuna, que no va a ir ninguna. El Papa siempre dijo que no iba a No, dejar por eso nada. te digo que no hay ninguna. Que dice que este joven se está aprovechando de la situación. Seguimos con lo del Papa, sigue el funeral del Papa. El sábado es el entierro y después comienza la conclave, que es la religión más seguida en el mundo por sus fieles. Esto va a ser algo increíble. Seas católico o no, el Papa sigue siendo una de las personas más importantes en el mundo. Entonces, no, hay gente que dice que es la persona más importante. Más importante junto con el presidente de los Estados Unidos. La más informada y una de las personas que más influyen. Ahora, dicen que van a escoger que los que tienen más chance de ganar es un italiano, que no ha habido un italiano como papa en 40 años, un africano y un filipino, y después quizás un americano. Yo pienso, como lo he dicho toda la semana y mucha gente lo dicen, que tienen que escoger un papa africano, claro, que nunca han tenido un papa negro, y donde la religión católica está adquiriendo más seguidores año tras año en el continente africano. De que lo hagan, no creo, porque esta gente es un problema, todo esto para ellos. Aparte de esto... No, tiene que haber mucha política envuelta, obviamente. Tú estabas hablando de cómo iba a ser esto, cómo se iba a desarrollar, y tú estabas mencionando, esto se van a sacar los trapos sucios. O sea, y yo te estaba molestando diciéndote, tú estás hablando de la película que acaba de ser nominada al Oscar, que obviamente todo el mundo la está viendo ahora, para tener una idea. No, pero Lili, yo llevo leyendo de la Iglesia Católica por años. No, lo sé. Porque es una cosa fascinante lo del Vaticano. Total. No es de la película obviamente la vi, pero es una cosa fascinante, y llevo leyendo esto desde hace muchos años, de la Iglesia Católica, de los problemas que tienen de dinero. Vamos a empezar por esto. Vamos a empezar política envuelta tiene que haber. El Papa Juan Pablo, el Francisco ahora, estaba tratando de cortar todos los gastos porque decían que el Vaticano tenía problemas de dinero, aparte de ser uno de los lugares donde hay más riquezas en el mundo. ¿Cómo el Vaticano va a tener problemas de dinero? Sí, Lili, sí. Tenían problemas con el dinero, estaba tratando de recortar todo, habían robado mucho dinero uno de los cardenales del Vaticano, que después lo metieron preso, y ahora quiere volver cuando vengan a la conclave. Pero si hasta el sobrino del Papa, que acaba de fallecer, le han tenido que dar dinero para que vuele de Argentina a darle el último adiós a su tío. Es uno de los lugares que tienen más riqueza en el mundo, más que la reina de Inglaterra, más que nadie. Por otro lado, vamos a ver todo esto que está pasando allá. Lili, todavía no se sabe, la gente piensa, oye, este es el favorito, este es el que esperan. Ahí puede pasar cualquier cosa en la conclave. Sí, cualquiera puede ganar. Estoy de acuerdo contigo. Esto es como un juego de fútbol. Pero creo que siempre ha sido así, Raúl. Lo que pasa es que ahora estamos más conectados que nunca. Ahora todo el mundo da su opinión, y estamos todo el mundo en redes sociales escuchando también opiniones de todos lados del mundo. Pero tú sabes, mira, dice que tienen problemas de dinero, y alrededor del mundo, cuando tú vas a la iglesia, te piden, te pasan una vez, no, 2 veces. 2 veces en la iglesia para que tú des dinero. Ese dinero. Tú das las 2 veces. Yo doy las 2 veces. Yo doy las 2 veces. Sí, por si las moscas. Doy las 2 veces. Por si me dicen, entonces, no llega hasta el cielo, cuando voy a San Patricio de Nueva York, doy 2 veces. Ahora, todo ese dinero que dan, se queda la iglesia y la ciudad, y el resto del dinero lo mandan para el Vaticano. Todas las semanas llega allá dinero, esa gente tiene un montón de dinero que le dieron en cash. Esto es una cosa que es un... Es una experiencia religiosa. Exactamente. Vamos a ir con Tania Charri, señores, que sigue en la Ciudad del Vaticano con muchas más noticias de lo que ha salido sobre el fallecimiento del sumo pontífice. Tania, adelante. Tania, adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, es un tema fascinante del que todo el mundo está hablando en estos momentos en el mundo entero. El fallecimiento del padre Francisco, del Papa Francisco, y quién va a ser su sucesor. Fíjate que ya el médico personal del Papa ya dio detalles de lo que sucedió la mañana del lunes. Él se despertó a las 6 de la mañana y empezó a sentirse mal, ¿no? Su enfermero privado y sus enfermeras, dice el médico,
tanto que lo llamaron inmediatamente. Ellos empezaron a hacer llamadas al hospital de Roma para que estuvieran atentos porque aparentemente iban a regresar al hospital al Papa. De hecho, habían llamado también a la policía para que hicieran una escolta para que pasara la ambulancia que estaba llevando, que iba a llevar al Papa hasta el hospital y tuviera las calles libres. Cuando el médico llegó, ya el Papa había entrado en coma. Dicen que le hizo una cierta señal y el médico dijo exactamente, ya no vi la necesidad de llevarlo al hospital porque él quería morir en su casa. Entonces él decía que ya el Papa le había manifestado eso. En el momento que ya tú no veas que hay nada que hacer, que ya no tengo nada por lo que luchar, déjame morir en casa. Y cumplió su deseo. Así que son noticias que poco a poco se van conociendo detalles. Y oigan, Lili, Raúl, yo estoy impresionada en realidad porque aquí siempre se ha respirado desde que yo llegué un clima de paz, como de profunda tristeza, de mucho respeto, pero no deja de haber controversias, yo creo que hasta en las mejores familias, ¿no? Y aquí, increíblemente, se ha desatado una controversia con un sobrino del Papa que está viviendo en Argentina. Miren este caso, este chico se llama Mauro. Él llama a un programa de televisión muy famoso en Argentina y le dice, yo soy el sobrino del Papa y me encantaría poder asistir al funeral, pero no tengo dinero. La verdad es que se me hace muy complicado ir porque no tengo dinero. Le hacen una entrevista, los argentinos se conmueven con lo que él estaba diciendo. Imagínate, el sobrino del Papa no podía ir al Vaticano al funeral. Y una agencia de viajes le ofrece el tiquete aéreo para él y para su esposa. Le ofrecen incluso un hotel en Roma. Llega acá, le sacan el pasaporte en 15 minutos porque no tenía pasaporte. Lo recibe aquí los miembros de la Cancillería del Vaticano también y lo instalan primero en una casa con sus primos y luego aparentemente lo llevan a un convento. Esto está pasando y todo el mundo dice, wow, el sobrino del Papa pudo ir al funeral de su tío, qué bueno. Pero aparece el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotero, de la Nación de Argentina, y está aparentemente muy bravo porque dice que este joven se está aprovechando de la situación, porque él desde el primer momento en que el Papa Francisco estuvo internado en la clínica se comunicó con sus familiares, con la única hermana que está viva, con sus sobrinos más cercanos, con todas las personas que el mismo Papa, y él sabía que tenía comunicación constante. Y dice, no es posible que se estén aprovechando de esto y siempre la hermana y los sobrinos lo primero que dijeron es, no queremos ni siquiera que nos paguen tiquetes para ir a Roma porque nosotros queremos seguir con lo que nos enseñó Francisco, que era la humildad, la pobreza, lo que no necesitábamos, el derroche, y por eso incluso no están aquí. Él aparentemente estuvo ayer, ya él dice que él estuvo ayer en la Basílica viendo a su tío. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con él, estamos buscándolo por cielo y tierra. Aparentemente no solamente nosotros, obviamente, sino los muchos medios de comunicación que están aquí en Roma. Pero es como este escándalo en medio de todo este respeto que se debería tener con el fallecimiento del Papa. Pero espérate, Tania, ¿va a ir al funeral del Papa? ¿Es familiar del Papa o no lo es? Es familiar del Papa, es sobrino, pero aparentemente no tenía relación directa con el Papa. Él dice que se había comunicado hace tiempo con un par de emails con el Papa, pero lo que llama la atención es que el gobierno de Argentina dice, oye, los familiares no querían venir, nosotros les dijimos vénganse, y que nos dijeron que no porque no querían hacer ese derroche. Están aprovechándose este hombre de la situación, aunque de una manera u otra, si es familiar, pero familiar muy lejano, que nunca le importó su tío, si fuese tío, porque al final siempre se habló de una hermana, ¿no, Tania? Se había hablado que era una hermana la que él le quedaba en Argentina. Pensaba que le iba a tocar algo del Papa cuando repartan la fortuna, que no va a ir ninguna. El Papa siempre dijo que no iba a dejar por eso nada. te digo que no hay ninguna. Exacto, no hay ninguna. Tania, al final me imagino que todo el mundo pensó que era el famoso sobrino del que se había hablado públicamente, que nunca se ha confirmado
confirmado, pero obviamente sí se ha dicho que él le quedaba una hermana allá, que ahora sabemos que sí es cierto, pero como que le dio pena aceptar que le pagaran a todos, a los primos y eso. Quiero decir una cosa, Tania, Tania, volvemos contigo más adelante, Tania. Volvemos al Vaticano. La razón de que decimos todo esto aquí, porque es la verdad, y estoy diciendo esto porque he leído mucho del Vaticano, como dije anteriormente, pero en este momento mucha gente no te van a decir esto en otros programas, porque este programa se presta para esto, el gordo y la flaca, y otra gente dice, ay, yo no voy a decir esto, no me van a dejar entrar aquí en el Vaticano, no me van a dejar hacer esto. El Papa lo están velando en este mismo momento, y hay gente que dice, Raúl de Molina dice este disparate en un momento. Yo no estoy diciendo un disparate, yo estoy diciendo la verdad. Todo el mundo sabe que en el Vaticano siempre ha habido problemas, serios problemas. Entonces, oye, te estoy yo diciendo lo que no es nada nuevo. Pero en este momento mucha gente va y no lo quieren decir. En Argentina sí lo dicen en la televisión en muchos lugares. Bueno, a lo mejor lo podemos decir el lunes, Raúl. No, bueno, el lunes ya es el funeral y después empieza, bueno... vamos a ver cuándo finalmente sale, si esto lo van a elegir, porque como dice tranquilo, no sé quién. No, va y no eligen al nuevo Papa en una semana o en dos, o va y le eligen en un día, quién sabe. Cuando se reúnan todos estos... Mira esto, Lili, esto es algo que es fascinante ver estas imágenes. Es fascinante ver las imágenes. Dime dónde tú puedes ver esto en el mundo. No, solamente en el Vaticano, Raúl, y en momentos como este. O sea, el respeto y lo que se vive ahí, este proceso. Como han dicho en otras ocasiones, uno tiene que seguir las señales del Vaticano. Así sea por humo, así sea una cinta que ponen, así sea una manera, como que ellos tienen su manera de anunciar, sin tener que... La diferencia, vamos a decir, de los judíos y los cristianos, los dos creen en Dios, pero uno no cree en Jesucristo. Entonces no están muy lejos uno de los otros. Es una cosa de verdad. Los problemas en el mundo, la mayoría de ellos son por las religiones. Siempre y esto, cuando uno ve todo esto del Vaticano y se queda con la boca abierta viendo eso, te digo una cosa. Uno de los lugares más fascinantes, como yo te dije, la experiencia de vivir en el Vaticano. La otra es ir a la ciudad de Varanasi en la India, donde he ido 2 veces, donde van los budistas a morir. Otra cosa que tiene que ver con la religión. Sí, yo sé todo, pero entonces yo creo que lo de la religión en el mundo entero es una de las cosas más fascinantes que uno puede ver. No, claro, por eso te dicen, no se habla de religión, señora, hay cosas de las que no se...